La relación de los seres humanos con su entorno y sus cambiantes condiciones ha creado la necesidad de que una observación cuidadosa y sistemática de los fenómenos nos conduzca a determinar sus regularidades y hasta donde sea posible las leyes que los gobiernan con el fin de poder predecirlos y hasta donde sea posible controlarlos. El surgimiento de la astronomía en las primeras etapas de la evolución cultural, a partir de una metódica observación del movimiento de los astros, permitió establecer una correlación entre los ciclos estacionales y el comportamiento de los astros. Esto dio lugar a la aparición de lo que podríamos llamar el primer instrumento científico con el que contó la humanidad para predecir de alguna manera el futuro, que fue justamente el calendario. Y entonces los primeros asentamientos humanos tenían una gran necesidad de definir los ciclos estacionales, poder predecirlos con el fin de planear actividades de trascendencia vital para la supervivencia de estas sociedades, y todo esto de alguna manera se fue incorporando en la cultura y se puede apreciar como una manifestación en la arquitectura, en el arte y por supuesto en la religión. Sin embargo, la permanente necesidad de revisar y actualizar los calendarios cada que las discordancias entre sus predicciones y las observaciones astronómicas se hacían inocultables, dio lugar a estar elaborando modelos y a estar proponiendo teorías de comportamiento que de alguna manera son una muestra del carácter de evolución y dinámica permanente que tiene el conocimiento científico. La necesidad de desarrollar nuevas y más precisas técnicas de observación y de medición de los fenómenos, con el fin de corroborar o refutar las teorías y los modelos que se habían elaborado para predecirlos, plantean retos a las teorías existentes y de nuevo estimulan su constante renovación y el aumento del conocimiento positivo y verificable del mundo, que es precisamente lo que constituye esta herramienta del conocimiento que tiene la humanidad, que tiene cada vez más injerencia en su propio futuro y en el de nuestro planeta. A continuación, nos ocuparemos de los primeros pasos que dio la humanidad para la construcción de uno de los recursos más valiosos y confiables con los que se puede contar para la supervivencia de la especie y la superación de los retos que impone la variabilidad del entorno y la limitación de los recursos vitales. El surgimiento, hace unos 5.000 años, de grandes asentamientos humanos cuya subsistencia dependía en alto grado de la agricultura, sobre todo en regiones donde las estaciones son muy marcadas, dio lugar al nacimiento del calendario como instrumento para predecir el comportamiento del clima y planificar actividades de gran importancia como la siembra y la recolección de las cosechas. El recorrido del Sol a través de las estrellas, que lo conduce una y otra vez por los mismos lugares, en un período de aproximadamente 365 días, es el referente más directo para el establecimiento de un calendario. De igual manera, es necesario identificar y ubicar los cuerpos celestes más notables mediante la construcción de una cartografía celeste, teniendo en cuenta que las estrellas conservan sus posiciones relativas y parecen moverse de manera sincronizada, como si todas rotaran alrededor del mismo punto del firmamento, muy cerca del cual se encuentra la estrella polar que define el norte. Por razones mnemotécnicas, con el fin de facilitar su identificación, las diversas agrupaciones estelares, que se denominan constelaciones,
reciben nombres que reflejan la imaginación y la cultura de quienes los asignaron, tales como Acuario, Piscis, Cáncer, Capricornio o Virgo. Es importante anotar que la aparición del calendario coincide con la de las primeras formas de escritura y de los sistemas numéricos y de las matemáticas elementales. El paso del Sol por cada una de las constelaciones que conforman el zodíaco marca la respectiva época del año. La regularidad del movimiento de la Luna también está incorporada en la elaboración del calendario con los meses de más o menos 30 días, que es el periodo de tiempo que aproximadamente tarda la Luna en presentar de manera consecutiva la misma fase. De igual manera, los 7 días de la semana corresponden también de manera aproximada a la duración de cada una de las fases lunares: llena, menguante, nueva y creciente. En nuestra lengua, los nombres de los días de la semana también tienen una connotación astronómica, pues aluden al Sol, el domingo, a la Luna, el lunes, y a los 5 planetas que se pueden ver con el ojo desnudo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A diferencia de las estrellas, los planetas se desplazan por el firmamento en lo que a primera vista parece ser una trayectoria errática, que es la razón por la cual reciben su nombre, que significa errantes. La observación de que en cada punto de la Tierra se aprecian diferentes estrellas en el cenit y que la estrella polar tiene una diferente elevación sobre el horizonte, permite definir una coordenada de orientación geográfica que se denomina latitud y que se define como la distancia angular del respectivo punto respecto al ecuador terrestre, al cual le corresponde la latitud 0. Mientras que a cada uno de los polos le corresponde una latitud de 90 grados que se denomina norte o sur según el polo en cuestión. El ecuador terrestre es el círculo máximo que divide el globo terráqueo en los hemisferios norte y sur. La duración del día y la noche cambia de manera paulatina y sistemática a lo largo del año, debido al movimiento aparente del Sol de sur a norte y de norte a sur, que se corresponde con los ciclos estacionales. Este fenómeno se manifiesta de manera dramática en las zonas más alejadas del ecuador, pero es poco apreciable en la zona tropical cercana al ecuador, donde el efecto se anula por completo. El día del año en el que el Sol se aprecia más al norte respecto al ecuador se denomina solsticio de verano en el hemisferio norte y solsticio de invierno en el hemisferio sur. Durante este día, el Sol cae de manera perpendicular sobre un círculo terrestre paralelo al ecuador que se denomina Trópico de Cáncer y corresponde al día más largo del año en el hemisferio norte y al más corto en el hemisferio sur. En un casquete terrestre alrededor del Polo Norte, limitado por el círculo polar ártico, el Sol ilumina durante las 24 horas del día. Por contraste, en el hemisferio sur, en un casquete alrededor del Polo Sur, limitado por el círculo polar antártico, la noche dura 24 horas. 6 meses más tarde, la situación se invierte. En el hemisferio norte se produce el solsticio de invierno y en el hemisferio sur el solsticio de verano. Durante ese día, el Sol cae de manera perpendicular sobre un círculo paralelo al ecuador que se llama Trópico de Capricornio. Luego del solsticio de verano, que se produce cerca del 21 de junio, el Sol inicia su recorrido hacia el solsticio de invierno.
La duración de los días empieza a disminuir hasta que se equiparan la duración del día y de la noche en el denominado equinoccio de otoño hacia el 21 de septiembre. De igual manera, luego del solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, que corresponde al día más corto del año en el hemisferio norte, hacia el 21 de marzo, la duración del día y la noche se hacen iguales en el equinoccio de primavera. En los días de equinoccio, el sol cae de manera perpendicular sobre el ecuador terrestre. Debido a que el ecuador terrestre se encuentra a mitad de camino entre el polo norte y el polo sur, en este lugar de la Tierra los días y las noches siempre tienen la misma duración. El ecuador terrestre, los trópicos y los círculos polares, complementados por una serie de círculos paralelos, conforman el sistema de referencia que define la latitud como coordenada de posición geográfica. El sistema de paralelos se complementa con el conjunto de todos los círculos máximos que pasan por los polos, que se denominan meridianos y definen una nueva coordenada de posición geográfica que se denomina longitud. Por convención internacional, al meridiano que pasa por la ciudad de Greenwich se le asigna la longitud 0. El meridiano de Greenwich divide el globo terráqueo en un hemisferio oeste y un hemisferio este, en los cuales la longitud se expresa desde 0 hasta 180 grados, indicando a qué hemisferio corresponde. La posición de cualquier punto sobre la Tierra se puede expresar de manera inequívoca en términos de su latitud y longitud. Gracias al conocimiento de la relación entre el calendario y el desplazamiento del Sol a través de la eclíptica o línea de eclipses, que es como se denomina la trayectoria del Sol a lo largo del zodiaco, el astrónomo alejandrino Eratóstenes realizó un cálculo aproximado de las dimensiones de la circunferencia de la Tierra en el siglo III antes de nuestra era. Eratóstenes sabía que en el solsticio de verano, a mediodía, el sol cae de manera perpendicular sobre la ciudad de Siena, hoy Asuán, que se encuentra a unos 900 kilómetros al sur de Alejandría. Eratóstenes midió la sombra que proyectaba un gnomon el mismo día y a la misma hora en la ciudad de Alejandría y estimó que la inclinación de los rayos del sol era de unos 7.2 grados, que corresponde a la 50ª parte de la circunferencia total, de donde concluyó que la circunferencia de la Tierra era de 50 veces la distancia de Alejandría a Siena, que corresponde aproximadamente a unos 34.000 kilómetros, según los cálculos de Eratóstenes, un valor muy cercano al actualmente aceptado de 40.008 kilómetros. Si bien el cálculo de Eratóstenes difiere en cerca de un 15% de estimaciones recientes mucho más precisas, debido a los múltiples factores de error que él no pudo haber tenido en cuenta, estas últimas fueron posibles gracias al refinamiento del ingenioso método propuesto por el astrónomo alejandrino. El cálculo de las dimensiones relativas del Sol, la Tierra y la Luna es atribuido al astrónomo Aristarco de Samos, contemporáneo de Eratóstenes, quien, a partir de la consideración de que en el cuarto creciente la Luna se debía encontrar en el vértice recto de un triángulo, en cuyos otros dos vértices se encontraban la Tierra y el Sol, y luego de determinar la posición del Sol respecto al horizonte, llegó a la conclusión de que la distancia de la Tierra al Sol es unas 20 veces mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. A partir de este resultado, y teniendo en cuenta que, vistos desde la Tierra, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño aparente, Aristarco llegó a la conclusión de que el diámetro del Sol es unas 20 veces mayor que el diámetro de la Luna. De manera adicional, luego de observar el paso de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse de este astro,
Aristarco había estimado que el diámetro de la Tierra era unas 3 veces mayor que el de la Luna. De esta manera, Aristarco concluyó que el diámetro del Sol es unas 7 veces más grande que el de la Tierra. Si bien los resultados de los cálculos de Aristarco difieren de manera significativa de los valores aceptados actualmente, puesto que la distancia de la Tierra al Sol es unas 400 veces mayor que la distancia de la Tierra a la Luna y, de igual manera, el diámetro del Sol es unas 400 veces mayor que el de la Luna, hay que rescatar lo ingenioso del método que permite llegar a concluir que el Sol es mucho más grande que la Tierra. Estas consideraciones llevaron a Aristarco a suponer que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al contrario, como asumía el modelo geocéntrico vigente por aquel entonces. La propuesta de Aristarco no gozó de aceptación en su momento y se considera que era demasiado avanzada para su época. Habría que esperar casi 2000 años hasta que Copérnico propusiera su modelo heliocéntrico a mediados del siglo XVI. Con el fin de dar cuenta de los movimientos aparentes del Sol y la Luna, y de dar cuenta de lo que a primera vista parecía ser un movimiento errático de los planetas en el firmamento, el pitagórico Eudoxo elaboró un modelo astronómico que incorpora lo que en su época se consideraba el principio fundamental del movimiento astronómico, el axioma de circularidad propuesto por Platón, según el cual todos los cuerpos celestes describen movimientos circulares que son los que corresponden a la perfección natural de los cielos. Respetando la intuición inmediata que percibe la Tierra inmóvil y a todos los astros moviéndose alrededor de ella, Eudoxo sitúa a la Tierra en el centro de una serie de esferas cristalinas, a cada una de las cuales está adosado respectivamente el Sol, la Luna y los planetas, y finalmente las estrellas fijas, cuya esfera rota cada 24 horas alrededor de un eje que pasa por los polos de la Tierra. De manera conveniente, los ejes de las esferas a las que están adosados el Sol y la Luna están inclinados respecto al eje de la esfera de las estrellas fijas, lo cual explica el aparente movimiento de norte a sur del Sol y la Luna a lo largo del año que, en el caso del Sol, da lugar a las estaciones. Uno de los más notables aportes del modelo de Eudoxo es la explicación de la retrogradación planetaria gracias a una conveniente superposición de esferas para cada uno de los planetas. El movimiento de todo el sistema era transmitido desde la esfera de las estrellas fijas a las demás esferas por medio de algún tipo de engranajes. A su vez, la esfera de las estrellas fijas era movida por algún tipo de potencia celestial. Si bien el modelo de Eudoxo daba cuenta de algunas de las características más notables del movimiento astronómico, no podía explicar los cambios en los tamaños aparentes del Sol y la Luna que se ponen de manifiesto en la ocurrencia de eclipses totales y anulares del Sol, lo cual sugiere alejamientos y acercamientos de estos a la Tierra. Por otra parte, la complejidad del modelo hacía muy difícil hacer los cálculos astronómicos necesarios para predecir las efemérides. Con el fin de superar las dificultades que planteaba el modelo de las esferas de cristal, el astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo elaboró un modelo de carácter puramente cinemático que abandonaba las pretensiones explicativas del modelo de Eudoxo, pero que conducía a predicciones más acertadas del movimiento de los astros. El modelo de Ptolomeo incorpora un artificio denominado epiciclo que consiste en superponer un movimiento circular a un punto que a su vez también realiza un movimiento circular. Mediante la superposición adecuada de epiciclos y el ajuste conveniente de sus radios y frecuencias de giro, es posible describir una gran cantidad de movimientos y así describir con algún grado de aproximación el movimiento astronómico.
En particular, el movimiento de retrogradación que exhiben los llamados planetas exteriores Marte, Júpiter y Saturno, que en ocasiones parecen ir en una dirección, detenerse y devolverse para repetir indefinidamente este ciclo. Con el fin de explicar por qué Venus y Mercurio nunca se ven más allá de cierta distancia respecto al Sol, Ptolomeo situó los centros de sus respectivos epiciclos en una línea que va de la Tierra al Sol, descartando de manera inexplicable al propio Sol como centro de estos dos epiciclos planetarios. Este singular hecho habría de servir, siglos más tarde, como criterio de validación en el momento de comparar el modelo geocéntrico de Ptolomeo con la propuesta alternativa que elaboró Nicolás Copérnico con su modelo heliocéntrico. Lo que en un inicio fue una simple revisión del calendario, con el fin de que no se perdiera la correlación entre las fechas notables del año y los fenómenos astronómicos a los cuales supuestamente estaban asociadas, determinó una revisión profunda de la astronomía, de los modelos astronómicos, que terminó en una verdadera revolución. Una revolución del conocimiento, del pensamiento, que tuvo un impacto cultural de una inmensa trascendencia. Las discusiones filosóficas y teológicas que surgieron alrededor de la validez de las teorías astronómicas darían paso a la construcción, a la definición de nuevos criterios de verificación de las afirmaciones que conciernen al mundo material y su clara separación de las elucubraciones puramente metafísicas de imposible verificación práctica.